Hoy, en los 5 esenciales, arte en la piel. 5 esenciales del arte del tatuaje contemporáneo. Tuve el placer de asistir a la primera Expo Tattoo en la Patagonia, Patagonia en Tinta, un evento que fue organizado por los Dominicos Tattoo, un estudio de tatuaje con residencia acá en Coyhaique, en las instalaciones del restaurante bar Vista Macay, también de Coyhaique. Y bueno, no podría haber faltado a ese gran evento, y de hecho un evento nuevo, novedoso en la región, y no hablar o tener el pretexto para hablar de una de mis artes favoritas. Y por supuesto, estos 5 esenciales están dedicados a ella, que es el arte del tatuaje. Por eso hoy les vengo a contar 5 esenciales en torno al arte del tatuaje contemporáneo. Comenzamos. El tatuaje, a pesar de que en muchos países se concebía como una marca que asociaba a la criminalidad, a la delincuencia y etcétera, el tatuaje tiene mucha más historia ancestral. Se conoce que en momias descubiertas de Egipto se encontraron muchísimos cuerpos con marcas de tintas, obviamente de aquel tiempo, diseños de aquel tiempo, y se fue descubriendo a través de los estudios que efectivamente eran tatuajes, eran marcas que identificaban estatus dentro de la jerarquía social. Luego tenemos la historia de la Polinesia, que en la Polinesia también existe hoy en día, sigue existiendo esta tradición de marcar el inicio de la adultez, de pasar de la adolescencia a la adultez, sobre todo los hombres, y también hay marcas hechas con tinta, obviamente con sus técnicas, no son las técnicas modernas, sino son técnicas mucho más ancestrales. Por tanto, eso implica un tipo de tatuaje o una forma. Y bueno, uno de los, digamos, referentes del tatuaje, creo que por su colorido, creo que por el hecho de utilizar elementos muy simbólicos, muy propios de su mitología, es el tatuaje japonés, que también tuvo una evolución porque el tatuaje también estaba asignado a grupos de mafia. De hecho, se conoce muy bien, ustedes lo pueden investigar, pero también se descubrió que obviamente los símbolos que se utilizaban eran muy ancestrales, eran muy de la mitología. Por tanto, también se supo que dentro de la historia ancestral también existieron tatuajes como marca, como símbolo de poder, más que todo de poder, de jerarquía. Y pues los samuráis fueron uno de los principales poseedores, ¿no?, de los tatuajes como este símbolo de la fuerza, ¿no? Más contemporáneo todavía, en el siglo XIX, los marineros pusieron muy de moda los tatuajes, y de ahí nace uno de los estilos todavía cotizado por el público, que es el estilo tradicional americano, que es un estilo de líneas muy gruesas, de también símbolos específicos, y los marineros lo utilizaron por mucho tiempo. Se vuelve un arte porque también empieza a fusionarse con otro tipo de artes, como es la ilustración, el diseño, la pintura. Empiezan a existir la industria del tatuaje como tal, como quienes realizaban el tipo de máquina, tipo de aguja, las pinturas, los colores. Comienzan a existir estudios de tatuajes, comienzan a existir artistas del tatuaje, empiezan a verse en la televisión programas enfocados en el tatuaje, empieza a haber un estudio antropológico de la historia del tatuaje, que es algo de lo que les he contado, y empieza a crearse todo este mundo del tatuaje. Los estilos hay muchísimos. Eso es súper importante cuando te vayas a hacer un tatuaje. Yo me atrevería a aconsejarte que investigues la cantidad de estilos que hay, porque no son todos iguales, a pesar de que
se vean iguales. Hay muchos estilos, por ejemplo, el que hablábamos al inicio, el tradicional, que tiene ciertas formas, que generalmente utiliza ciertos elementos característicos, por eso es que se ven así tan bonitos. El neotradicional también, por ejemplo, es una fusión del tradicional y de algo más moderno, en donde los colores son más expresivos, ya no se usan solo las bases como el rojo, blanco, negro que se usan en el anterior, el amarillo también, sino que ya se atreve uno a utilizar otros colores como el morado, el rosado, el amarillo muy fuerte, verde, etc. Ya son también otro tipo de diseños, tienen otro tipo de identidad, tienen otros tipos de trazo y en fin, bueno, hay mucho que explorar en cada uno de los estilos. Hay un estilo que me gusta mucho porque es muy sutil, pero a la vez es muy artístico, y es el trash polka, que básicamente se utiliza una tinta negra y una tinta roja y se utilizan formas, se utilizan figuras, saludos, viene Billy. Se utilizan formas muy abstractas para realizar ese tipo de tatuaje, y pues puede haber mucho simbolismo en cuanto a el significado que pueda tener ese tatuaje, ya sea si es ornamental o pues si tiene una base, digamos, de contenido, pues porque te lo haces. También más moderno, y creo que es el que hace que uno entre al mundo del tatuaje, es el famoso minimalista, que en realidad son tatuajes muy pequeñitos, en realidad son líneas muy finas, son diseños muy sutiles, ya generalmente se pueden hacer en los dedos, en la muñeca, detrás de la oreja, incluso hay gente ahora que se atreve a hacerlo alrededor de la sien, en la frente, pero son muy sutiles. Mitos hay muchísimos, y creo que el que más nos interesa y el que más nos dicen cuando uno se hace un tatuaje o te ven que tienes más tatuajes es el de: es que así no vas a poder donar sangre. Y aunque hay algo de cierto en ello, también hay una excepción que hay que aclarar, y es que no se pueda compartir o donar sangre. El tema es, y creo que debiese ser la base a la hora de hacerte un tatuaje, es cuánta seguridad tienes tú que el estudio en el que te hiciste el tatuaje haya aplicado todas las medidas de seguridad para no contraer una infección o algún tipo de virus que pueda pues ser mortal para ti, y por ende pueda ser un problema a la hora de donar sangre. Otro de los mitos, que más que un mito es una realidad, pero hay que aclararla muy bien, es que los tatuajes son muy caros. Y sí, pero tienen una razón, y es lo que acabamos de mencionar antes. ¿Cómo vas a pagar un tatuaje barato cuando los elementos que se utilizan para crear un tatuaje tienen un valor y de hecho son, digamos, nuevos? No es que usen una aguja para miles de tatuajes o para tatuarte a ti misma, no. O sea, cada vez que el tatuador va a tatuar, tiene que utilizar nuevas agujas, y todo eso tiene un precio. Entonces, es como decir que este paquete de elementos es exclusivo para ti. De hecho, incluso las combinaciones de tinta, aunque se hayan utilizado y te quede tinta, o el artista tatuador quede tinta, no la puede volver a utilizar. Ya la desecha con haber hecho o haber intervenido tu piel. Entonces, todo eso, todos los insumos prácticamente son nuevos al utilizarlos en otra persona. Por tanto, un tatuador que respeta y que tiene esa seguridad de estar utilizando elementos prácticamente nuevos en ti, por supuesto que va a tener un precio, porque pues tiene un precio. Además de eso, súmale que el tatuador generalmente se convierte en un creador porque interpreta tu idea. Por tanto, diseña un tatuaje desde cero, porque es fácil que tú lleves una imagen y le digas a un tatuador: mira, quiero esta imagen, y de repente ese tatuaje lo tienen 100 personas más. Lo bajaste de internet, te gustó cómo se le veía a una persona y quieres ese tatuaje. Entonces no hay exclusividad. Lo que se paga al pagar un precio justo es exclusividad, seguridad y ética sobre todo.
continuando con el tema de la seguridad, pues vamos a tratar de expandir un poco más en este cuarto elemento el tema importante de lo que significa hacerse un tatuaje. Recomendación de la vida, ¿ya? Yo me he preocupado muchísimo en dónde y cómo me voy a realizar un tatuaje, porque comprendo que es algo que va a intervenir mi piel, mi cuerpo. El tatuaje prácticamente es una cicatriz que se realiza en la piel. Y por tanto esta cicatriz, para que tenga el color y todos los diseños hermosos que existen, necesita tener un componente, en este caso que es la tinta, que brinde ese color y que vaya impregnada en la piel y que por tal motivo se vuelva permanente. Por tanto, esa cicatriz, sí, es cierto, cuando te hacen un tatuaje, puede que ciertas partes de la piel sangren ya por la fricción de las agujas, y todo eso debe estar en un ambiente de seguridad. Con esto yo no jugaría a, ¿sabes qué? Tengo una maquinita tatuadora y entonces en una borrachera te dibujo un tatuaje. Han existido millones de historias de eso y seguramente todas han salido con un buen final, excepto que te hicieron un mal diseño y eso es horrible. Pero pues no he escuchado o no he visto una noticia que hable de algo contrario, pero sin embargo eso es exponer muchísimo, es exponerse muchísimo. Entonces cuando decides hacerte un tatuaje, como lo decides consciente, mi consejo es que tomes todas esas medidas de seguridad, que investigues el estudio de tatuaje donde te vas a tatuar, que hables con el artista tatuador y ojalá, amigos y amigas tatuadores, por favor, les pido mucho y les agradezco a otros que sean receptivos, porque no muchos son como tan conversadores y se entiende, pues tienen una dinámica laboral, tienen pues muchos diseños que realizar, qué bueno que los tienen, pero también sería bueno, amigos y amigas tatuadores, que tuvieran esta recepción, los que la tienen, gracias, muchas gracias, porque realmente cuando uno va a hacerse un tatuaje, de pronto ignora muchísimas cosas. Y a los amigos y amigas que se van a tatuar, por favor, traten de investigar, por último con alguien más que ya se tatuó, cuáles son estas medidas, en qué debo fijarme a la hora de tatuarme. Un tatuaje muy barato, sí, y todo, pero ¿qué tipo de tinta voy a utilizar? Se han conocido casos de personas que han tenido mucho cuidado al tatuarse y sin embargo las tintas que el tatuador utilizó podrían haber tenido algún químico que generó una reacción alérgica a la persona y bueno, genera un problema de salud. Hay que recordar que la evolución que ha tenido el tatuaje también lo ha llevado hacia un lugar de culto. Por tanto, lo que rodea al tatuaje ahora son muchas más artes que lo acompañan, que lo acogen, que lo hacen crecer como arte, ¿no? Entonces, la cultura del tatuaje tiene mucho que ver con el significado con el que se entiende ahora el tatuaje. La cultura también del tatuaje ha llevado a que el tatuaje también tenga otras intervenciones en el espectro de no solo de la aceptación social, sino de quienes se tatúan. Ya no solo se tatúan las personas que quieren o pertenecen a una subcultura, sino que ahora puedes ver a profesionales de todas las áreas, incluso presidentes que poseen o muestran con orgullo sus tatuajes. Ya no es mal visto. Entonces la cultura del tatuaje también le va dando una posición y lo va haciendo pertenecer a diferentes áreas del espectro social. Y bueno, esos fueron los 5 esenciales del arte del tatuaje contemporáneo. Espero les haya gustado, realmente es un mundo, yo les invitaría a que investiguen, si no se van a hacer un tatuaje, investiguen, sepan de qué va el tatuaje, cómo son las tendencias del tatuaje para conocer algo nuevo, para conocer cómo se fue modificando esto de pasar de algo tan oculto, desconocido, a algo que ahora pues hace feliz a muchas personas. Así que aquí acompañada de Billy, voy a despedirme de este capítulo, no sin antes recordarles que compartan el contenido,
se suscriban y por favor déjenme sus comentarios qué opinan de este tema, de los otros temas que hemos hablado antes, y si tienen una recomendación, bienvenida. Nos vemos en el próximo capítulo de Los 5 Esenciales y me voy con la luz y la oscuridad de Billy. ¡Chao!